de la gran biblioteca de ataques a computadoras, el ataque de desbordamiento de buffer, o mejor dicho en inglés, buffer overflow, es uno de los clásicos de clásicos, y es estudiado desde hace décadas. De hecho, este tipo de ataque juega un papel significativo en la historia de la seguridad informática. Aunque es un clásico, es bastante letal y efectivo, pues pequeños errores en los programas pueden ocasionar que atacantes obtengan control total sobre un sistema. Antes de explicar este ataque, primero tenemos que indagar el objetivo, la memoria. La memoria es un componente crucial para el procesamiento de datos, porque pues sí, los datos están alojados en memoria. En una computadora, la memoria está almacenada de muchos tipos. Tenemos la ROM, discos duros, SSDs y la RAM. Existen también muchos otros tipos de almacenamiento, pero quiero que nos enfoquemos en la RAM. La RAM es un tipo de almacenamiento de datos pensado para información a corto plazo. Además es volátil. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que una vez dejas de pasar corriente por la RAM, todos los datos quedan borrados. Y este tipo de almacenamiento es perfecto para alojar instrucciones y datos de programas que se están ejecutando. Ahora, existen muchos diseños que dictan cómo los datos se alojan dentro de la memoria. Esto dependiendo de la arquitectura del circuito y de cómo el lenguaje de programación la disponga. En el caso del lenguaje C, considerado como el padre de todos los lenguajes de programación, el diseño de la memoria se divide en 5 segmentos. Segmento de texto. Aquí se guarda el código ejecutable del programa, por lo que es de tipo de solo lectura. Segmento de datos. Aquí están las variables globales y estáticas que son inicializadas por el programa. Segmento de datos no inicializados. Aquí se contienen las variables globales y estáticas que no son inicializadas pero sí declaradas en el programa. Segmento del heap. Este segmento provee un espacio para la asignación dinámica de la memoria, es decir, asigna espacio de memoria mientras el programa corre. Segmento de pila. Este contiene variables locales definidas dentro de las funciones, así como datos relacionados a llamadas a funciones, tales como dirección de retorno, argumentos o parámetros y entre otros. Es principalmente usado para la asignación estática de variables. Es importante notar que el segmento del heap como el segmento de pila pueden crecer dependiendo de las necesidades que se tenga el programa. Con esto dicho, el ataque de desbordamiento de buffer, desde adelante lo llamaremos buffer overflow porque bueno, es más simple y suena más cool. Puede ocurrir en estos dos segmentos de memorias, pero en este video nos enfocaremos en cómo ocurre en el segmento de pila. Para entender mejor la pila como estructura de datos, digamos que tenemos una pila de platos de vidrio. Cuando vas introduciendo los platos, cada plato va apilándose encima de otro. Al momento de sacar los platos, se debe sacar el último en que se encimó la pila, y así sucesivamente hasta que la pila se vacíe. Bueno, en este caso, en vez de platos, estos son datos. Existen muchas arquitecturas que definen cómo crece una pila, pero usualmente estas crecen desde una dirección de memoria alta a baja. Si vemos la imagen completa simplificada, vemos cómo la pila y el heap están en direcciones opuestas, con un espacio vacío de por medio. Esto le permite crecer dependiendo de los usos del programa hasta cierto límite físico de la memoria. Cuando un programa se ejecuta, el programa hace varios llamados a funciones. Para refrescar el término, las funciones son como subrutinas que los programadores pueden reutilizar en el programa. Bueno, cuando una función es invocada o llamada, se asigna un bloque de memoria en la parte superior de la pila. Este bloque se denomina como un marco. Pueden existir varios marcos dentro de la pila y dentro de cada marco existen regiones importantes. Y estas son. Por número 1 tenemos los argumentos. En esta región se guardan los valores de los argumentos o parámetros que son pasados a la función. Número 2. Dirección de retorno. Cuando una función termina de ejecutarse, el programa debe volver al flujo normal del programa. Y para eso, esta función guarda la dirección de retorno a donde debe saltar una vez terminada la ejecución de la función. Número 3. Variables locales. Esta región guarda los valores de todas las variables declaradas en la función. Número 4. Dirección de memoria del marco anterior. Ok, esto es un poquito difícil de explicar, pero para comenzar, ¿cómo sabemos en qué dirección de memoria se encuentran las variables y argumentos que la función necesita? Estas direcciones no se pueden obtener cuando el programa se compila. Pues bueno, los compiladores no son capaces de predecir la ubicación de este marco de pila, aunque visualmente vemos la pila como una estructura de datos unida, donde cada elemento de la pila va apilándose uno detrás de otro. Esto no pasa realmente durante la ejecución de un programa, sino que cada elemento puede estar disperso en distintas partes de la memoria, pero enlazadas de una manera lógica para que se comporte como una pila. Volviendo al punto, para resolver esto se introduce un registro especial en la CPU, llamado puntero de marco. Este registro apunta a una ubicación fija del marco de la pila.
Con esto, las direcciones de los argumentos y variables pueden ser obtenidos sumando el valor de este registro más una desviación que puede ser decidido mientras se compila el programa. Y ¡boom! Problema resuelto. Ahora, esta solución usa un registro, que a diferencia de usar los marcos de la pila, este es una ubicación en el procesador de la computadora a la que se puede acceder rápidamente. Por lo tanto, si tenemos funciones anidadas, es decir, funciones que dentro de sus rutinas llaman a otras funciones, entonces cada vez que se ejecuta una función, el registro guardará este puntor al marco, mientras que para cada marco de cada llamada en la pila se guardará el puntero al marco anterior, o en simples palabras, la dirección de memoria del marco padre, de tal manera que cuando la función termine de ejecutarse, el programa sepa dónde se encuentran ubicadas las variables y argumentos de la función anterior. En este sentido tenemos una pila como estructura de datos en la memoria RAM, donde se van apilando marcos cada vez que se llama una función, y dentro de estos marcos existen regiones que guardan datos importantes que usan estas funciones. Enfoquémonos mejor en la región de las variables locales. En lenguajes de programación estáticamente tipados como C, requieren que en la declaración de variables se defina el tipo de dato. Esta definición permite al compilador saber cuánto espacio se debe asignar en la memoria, además de saber qué tipo de operación puede ser realizada sobre el valor de la variable. Ok, tomemos esto para pensar por un momento. En el lenguaje C existen varios tipos de datos, enteros, flotantes, estructuras, doble y carácter. Veamos un ejemplo con el tipo de dato carácter. Este define el dato a un espacio byte en la memoria, y eso es para un carácter. Pero si quisiéramos formar una palabra, ¿cómo haríamos? Bueno, se forma un arreglo de caracteres, y cada elemento de ese arreglo compondría un carácter de la palabra. Por lo tanto, el espacio de memoria asignado para esa cadena de caracteres sería la de multiplicar la longitud de la cadena por el tamaño del tipo de dato. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Existe una operación muy común que se realiza en casi todos los programas, y esta es la de copiar los datos de un segmento de la memoria a otro. Antes de realizar esta operación, el programa debe asignar espacio al segmento de destino. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, que muchos programadores cometen errores al momento de asignar espacio suficiente al segmento de destino, y lo que causa que más datos sean copiados en el segmento de destino que lo asignado, y con esto pueden afectar a otras regiones de la memoria. Y este es el ataque de buffer overflow. Como consecuencia, esto puede causar dos posibles escenarios: que el programa se crashee o que ejecute otro código. Y para esto último, recordemos cómo están conformados los marcos de la pila cuando un programa hace una llamada a una función. Tenemos el marco de los argumentos, después el de la dirección de retorno, la dirección de memoria del marco anterior y por último las variables locales. Habrá miles de formas para explotar este desbordamiento, pero la tradicional es la de confeccionar un archivo maligno. La estructura de este archivo sería la siguiente: código malicioso, datos de relleno, una nueva dirección de retorno y más datos de relleno. Ahora, cuando el programa lee y copia el contenido de este archivo a una variable, así es como quedaría la pila en general. Si observamos, vemos cómo el contenido de este archivo ha sobrescrito varios marcos de la pila. Entonces, una vez que la ejecución de la función llamada termine, este tendrá que regresar al flujo normal del programa, lo cual hace retornando a la dirección de retorno. Pero adivinen qué, la dirección de retorno no conduce al programa al flujo normal, no, sino al código malicioso que el propio archivo inyectó en la memoria. Y ¡kaboom! Se ha ejecutado código malicioso en un programa. Ahora, aunque ya de por sí es peligroso que se ejecute código malicioso, más peligroso aún es que se ejecute en un programa con privilegios, pues las acciones que realice, sean buenas o malas, mayormente malas, se realizarán a nombre del programa con privilegios, sin que el sistema operativo sospeche que esto sea ilegítimo. Es cierto que este ataque suena bastante aterrador, y el hecho de que forme parte esencial de muchos ataques sofisticados lo hace hasta aún peor. De hecho, el exploit Eternal Blue, exploit que fue usado en el ransomware WannaCry, que de hecho ya le hicimos un video acá, hace uso de un ataque de buffer overflow. Como se dijo en un inicio, este tipo de ataque viene rondando de hace mucho tiempo en la computación, y por esto se han desarrollado varios métodos para su prevención. Algunos de estos son: tener funciones más seguras, funciones a las que permitan al programador tener el control de la copia de datos. Analizador de programas estáticos. Esto es algo así como un par de ojos extras en el entorno de desarrollo para el programador, que le avisa sobre patrones que pueden provocar este ataque. Lenguajes de programación. Existen varios de lenguajes de programación como Java y Python que implementan varias medidas de verificación de límites de memoria, que previene este tipo de ataque. Sistema operativo.
mediante un concepto llamado aleatoriedad de memoria. Tomando nota del ataque, vemos cómo la probabilidad de que el ataque sea un éxito depende de qué tan acertado el atacante pueda adivinar la dirección de memoria donde se aloja el código inyectado. Si se pone la pila en un mismo lugar como siempre, entonces es más fácil localizarla, pero si haces que cada vez que corres un programa la pila se instancia en un lugar diferente, entonces es mucho más difícil encontrarla. Así de simple. Stack Guard. Esta es una técnica que permite comprobar si las direcciones de pila fueron modificadas. Básicamente, al llamar una función se copia la dirección de retorno en otro lado de la memoria que no sea en la pila, haciendo que no se pueda desbordar por buffer. Entonces, usar esta copia para verificar si esta dirección fue modificada o no. Como vemos, la vulnerabilidad de Buffer Overflow fue la vulnerabilidad número 1 en el desarrollo de software por mucho tiempo, por la sencilla razón de que era muy fácil causar errores. Es por esto que principalmente los desarrolladores deben adoptar e implementar buenas prácticas para su prevención. Hasta aquí el video y nos vemos hasta la siguiente abstracción.